Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profes de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Si en tu distrito están proponiendo la vuelta a las clases o tenés que volver a las clases presenciales de educación física y te surgen dudas sobre cómo tienen que ser los cuidados tuyos como docentes o con el grupo de alumnos con los que vas a trabajar, o tenés alguna duda sobre los protocolos, no te pierdas este episodio porque es para vos y vamos a resolver todas y cada una de las consultas. Te doy la bienvenida al episodio número 18 de nuestro podcast, pero antes de comenzar, y como siempre hacemos, aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde tenemos una gran variedad de recursos para los profes de educación física, para los entrenadores. Tenemos manuales gratuitos de juego, tenemos los episodios de nuestro podcast, donde vas a poder acceder a todo el contenido que nosotros brindamos, tanto en audio como escrito. Te invitamos a que visites nuestras redes en Instagram, en Facebook, en YouTube. En todas nos vas a poder encontrar como Entre Profes. Y si sentís que este podcast sirve, es un mensaje positivo para los profes de educación física, es un contenido que les ayuda a crecer, les pedimos que por favor nos ayuden compartiendo este mensaje a 1, 2, 3, 4 profes que crean que pueden beneficiar. Se suscriban en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en aquella plataforma en la que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. En el episodio número 17, si no lo escucharon, los invitamos a que los escuchen. Hablamos sobre las generalidades que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de volver a las clases presenciales, cómo tienen que ser los cuidados, qué es lo que dice la ciencia sobre cómo debe ser el desarrollo de la actividad física, cómo podemos trabajar en conjunto con otros docentes o con los directivos de nuestro colegio. Y en este episodio nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte de la educación física pre, durante y post clase. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar con éxito una clase de educación física en esta nueva normalidad? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tomar? Las precauciones que tenemos que tener en cuenta para el éxito de nuestra clase y también para reducir al mínimo el riesgo de contagio de nuestros alumnos. Les vamos a seguir compartiendo secciones del documento realizado por el Consejo General de la Educación Física y Deportiva, titulado Recomendaciones Docentes para una Educación Física Escolar Segura y Responsable ante la Nueva Normalidad. El mismo lo van a poder tener disponible para la descarga gratuita en nuestro sitio web, como dijimos, www.entreprofesweb.com, y aquí les vamos a hacer llegar los puntos más importantes a tener en cuenta para el armado de nuestra clase de educación física y para la planificación. Lo primero que vamos a comenzar hablando es sobre la preparación de cómo debe ser la clase y cómo debe ser la preparación del material y del terreno que nosotros vamos a utilizar, del espacio que vamos a utilizar. Lo primero que hablan y que recomiendan es organizar y limitar la circulación, restringiendo el acceso a las áreas exclusivas para docentes y a los almacenes de material, establecer puntos de salida y entradas diferenciados, o sea que no se compartan, que no sean los mismos, y si es posible, también hacerlo en la instalación como en los vestuarios si es que nuestro colegio cuenta con vestuarios, y delimitar con señales las zonas individuales que le permitan a los alumnos poder mantener la distancia de seguridad también durante las actividades. Asegurarnos de que en la instalación haya contenedores adecuados, que estén protegidos con tapa y, a ser posible, accionados con pedal para no poder tener contacto, para que nuestros alumnos no tengan que andar manipulándolo todos y que todos estén en contacto con la misma superficie, para poder respetar el protocolo de usar, embolsar y tirar después del uso del material higiénico, como son las mascarillas, los tapabocas, los pañuelos, toallas, etc. Podemos también solicitar al centro que coloque varios dispensadores de alcohol en gel o desinfectantes para poder hacer una limpieza de manos correcta, que también estén separados en diferentes puntos de la instalación para evitar aglomeraciones y para que nuestros alumnos tengan la posibilidad de desinfectarse continuamente en el caso de haber manipulado o tocado alguna zona en común o alguna superficie en común. Tenemos que también señalizar las áreas para que el alumnado pueda depositar las mochilas, las camperas o todos los elementos que ellos utilicen sin que entren en contacto y que en el proceso puedan hacerlo de manera ordenada, evitando aglomeraciones y
respetando la distancia social que se debe tener entre cada persona o cada integrante del grupo con el que nosotros vamos a trabajar. Antes de la clase, ¿qué recomendaciones nos dan? Comprobar que haya barbijos, tapabocas o mascarillas empaquetadas o que hayan traído ellos también individuales, garantizando la seguridad de todos los participantes de la clase y cumpliendo las medidas del uso obligatorio de las mascarillas. Comprobar que los dispensadores de alcohol en gel están llenos, que tienen suficiente alcohol en gel y desinfectante y que haya agua y jabón para garantizar una correcta higienización de nuestros alumnos antes de comenzar la clase y una vez finalizada la misma para que puedan continuar con su actividad normal dentro del colegio, dentro del entorno escolar. Marcar las áreas o espacios individuales adecuados a las actividades a desarrollar durante la sesión en el caso de que sea posible. Por lo tanto, y aquí va de la mano, es muy importante tener las actividades planificadas con anticipación, tener en cuenta qué espacios vamos a utilizar, esto lo habíamos visto en el episodio número 17, tener en cuenta qué materiales también vamos a usar para poder delimitar y anticiparnos a todo aquello que vaya aconteciendo durante nuestra clase. En espacios cerrados hay que abrir ventanas, hay que abrir puertas para ventilar durante el mayor tiempo posible y evitar usar el aire acondicionado tanto de frío como de calor. Vamos a dejar el enlace al estudio que comprueba el por qué es aconsejable evitar el uso y la utilización de aire acondicionado en espacios cerrados. Todos los datos que estamos tratando tanto en el episodio anterior como en este están respaldados por estudios científicos, por lo tanto son protocolos ya establecidos por lo que dice la ciencia y por lo que dicen aquellas personas que se dedicaron al armado de un protocolo especial. En cuanto a la dirección y a la supervisión de la clase, al alumnado le tenemos que recordar y monitorizar que utilicen las áreas establecidas para cambiarse, para depositar sus mochilas y chaquetas que habíamos practicado y que habíamos preparado con anticipación antes de la clase. Instar al alumnado a que eviten el uso de anillos, pulseras y colgantes, como siempre tenemos que hacer en la clase de educación física, para no lastimar a ningún compañero o compañera y para no lastimarse ellos mismos, y que aquellas personas que tengan el pelo largo en lo posible se lo recojan, porque es una superficie más que va a estar en contacto con otras superficies y nosotros de esta forma podemos llegar a reducir o minimizar el riesgo de contagio. Asegurarnos también de que realizan una correcta limpieza de manos antes de la clase de educación física. Tenemos que organizar filas que respeten la distancia social en todos los dispensadores de alcohol en gel que pudimos colocar en conjunto con los directivos del colegio, y en el caso de aquellos que tengan una suciedad visible en las manos, es aconsejable mandarlos directamente a lavar con agua y jabón. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que antes de las clases y durante las clases deben estar disponibles los dispensadores de alcohol en gel, ya sea individuales o del establecimiento. Tenemos que concientizar a nuestros alumnos para que ellos también traigan su alcohol en gel, su alcohol, los vaporizadores para poder desinfectarse las manos, y que también estén disponibles los lavabos para que puedan ir a lavarse las manos con agua y jabón. Durante la clase tenemos que prestar atención y vigilar que el alumnado respete en todo momento las medidas de distanciamiento social que nosotros propusimos, el uso de mascarilla cuando sea necesario y evitar los contactos no imprescindibles, ya sean con otros compañeros, con otras superficies o con otros elementos si es que nosotros planificamos una clase con elementos individuales. En espacios cerrados, si la climatología o las características de la actividad nos permiten mantener las ventanas y las puertas abiertas, tenemos que evitar utilizar el aire acondicionado, como habíamos dicho recién, preparar el material adicional de cambio si es que nosotros lo tenemos que utilizar, para evitar compartir entre personas y grupos, para no perder tiempo en la práctica en el proceso de desinfección, sino que sea todo tiempo activo de la clase porque nosotros ya anticipamos qué material vamos a utilizar. También, como habíamos mencionado en el episodio anterior, podemos incorporar a nuestros alumnos a la práctica de crear su propio material, de reciclar su propio material para poder trabajar con eso durante la clase de educación física. Y al finalizar la clase, si se usa material y equipamiento, tenemos que implicar al alumnado en el proceso de limpieza, desinfección,
siempre y cuando no entrañe algún riesgo y siempre y cuando sea todo aquel material que utilizaron ellos mismos. Por lo tanto, ellos van a ser los responsables de utilizar el material durante la clase de educación física y también de desinfectarlo para dejarlo disponible para que nosotros lo podamos utilizar o desinfectar nuevamente para usar con otros grupos. Tenemos que organizar al alumnado para que procedan nuevamente a la limpieza de sus manos, a la desinfección. Tenemos que priorizar siempre, al finalizar las clases, el lavado de las manos por sobre el alcohol en gel desinfectante y que se respete la distancia social en los lavados de mano, en las piletas y que no haya aglomeración de grupos de alumnos. Nos tenemos que asegurar de que recojan sus mochilas y camperas o ropa de manera ordenada y evitando las aglomeraciones y que respeten las zonas de salida que habíamos marcado con anticipación para que no se aglomeren quizás con otro grupo que esté ingresando o tratar de poner horarios distintos de entrada y de salida de los distintos grupos para que no se aglomeren y no haya mucha gente circulando en el mismo espacio, sino que nos den un tiempo para poder desinfectar y poder preparar nuevamente la otra clase. Todo esto lo vamos a tener que trabajar en conjunto con los directivos de nuestro centro educativo, de nuestra escuela. Por lo tanto, nos da el pie para el otro punto que vamos a hablar, que es la colaboración. En cuanto a la colaboración, nosotros tenemos que solicitar al centro que nos proporcione los productos básicos y los equipos de protección necesarios para poder realizar una desinfección rápida y suficiente de los materiales, de los equipamientos, de las áreas de mochilas y camperas de nuestros alumnos, pensando en que seguramente vuelva otro grupo o reingrese otro grupo para utilizar el mismo área en común. Tenemos que evitar devolver al almacén o al área de guardado del material el equipamiento usado sin que haya sido desinfectado previamente. Nosotros tenemos que trabajar con la desinfección con nuestros alumnos, pero luego para guardarlo tenemos que desinfectarlo nuevamente para saber que al otro día o a la otra semana cuando lo tenemos que utilizar esté en condiciones de poder hacerlo, hablar con el resto de los profes para establecer un registro del uso de los espacios, de los equipamientos y de los materiales usados, compartiéndolo también con el personal de limpieza para que tengan en cuenta sobre qué espacios o sobre qué áreas se deben priorizar, reforzar y prestar principal atención a la hora de limpiar y desinfectar. Como decimos, esto es un trabajo en equipo entre todos los que integramos la escuela, el centro educativo, por lo tanto tenemos que trabajar en conjunto sabiendo que nosotros tenemos que dejar los materiales en condiciones para que los puedan utilizar otros profes, teniendo la confianza de que ellos van a hacer lo mismo para que en el momento que nosotros los tengamos que utilizar, lo podamos hacer en tiempo, en forma y en las condiciones en las que nosotros lo tenemos que hacer, hablar con los directivos para que se respeten los cronogramas de horarios, para que se respeten los espacios que vamos a utilizar, con la gente de limpieza para que nos ayuden con la desinfección, colaborar entre todos. Sabemos que es una situación atípica que nos toca atravesar y que lo vamos a hacer entre todos. Por lo tanto, nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestros compañeros y reducimos al mínimo el riesgo de contagio entre los alumnos y entre nosotros. En el caso de la finalización de la clase, una vez que haya finalizado todo este proceso que estuvimos describiendo, vamos a hablar sobre la detección y sobre la protección. Si un estudiante tiene síntomas durante la jornada escolar, lo vamos a llevar a un espacio separado, facilitándole un tapaboca, una mascarilla quirúrgica y otra para la persona adulta que lo va a tener que cuidar hasta que lleguen los padres o los tutores. Se le va a avisar a la familia que debe contactar con su centro de salud, ya sea con el teléfono de referencia que ellos tengan y con la referencia que nosotros tengamos desde el centro educativo, siempre y cuando atendiendo a los protocolos que nos baje nuestro ministerio y que nos baje nuestro directivo o nuestros directivos del colegio para poder trabajar en conjunto. Pero tenemos que tener la idea de que debemos establecer un protocolo de detección y de protección en el caso de que algún alumno o alguna alumna presente síntomas. Por lo pronto, y como dijimos, nosotros nos tenemos que cuidar entre todos. Es una situación particular la que estamos atravesando. Se ve modificada nuestra disciplina, se ve modificada nuestra forma de dar clases, pero no significa que no nos podamos adaptar. Como decimos siempre, nos adaptamos a las condiciones climatológicas, nos adaptamos a los materiales, y en este caso es una nueva forma en la que nosotros nos tenemos que adaptar, prestando atención a los protocolos, prestando atención a las formas de trabajo que nos bajan desde el ministerio, los directivos de nuestro colegio,
y por sobre todas las cosas a trabajar en equipo. Es fundamental para el éxito de esta etapa, para reducir al mínimo el riesgo de contagios, el trabajo en equipo entre los directivos, entre el resto de los docentes, entre los auxiliares de nuestra escuela. Por lo pronto, hasta acá vamos a llegar con esta entrega de un doble episodio. Si no lo hicieron, los invitamos a que escuchen el episodio anterior. Los invitamos también a nuestra plataforma de cursos www.academiaprofesionales.com, donde tenemos muchos cursos relacionados a nuestra materia, a nuestra disciplina, a nuestra área. Así que también los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo videos sobre estas temáticas, resolviendo dudas, respondiendo dudas también que nos llegan a nuestro mail podcast@entreprofesweb.com. Si tienen alguna duda o alguna consulta en particular sobre algunas de estas temáticas, nos pueden escribir en Facebook, en Instagram, donde nosotros trataremos de responderla y desarrollar, en el caso de que sea necesario, algún episodio en particular, como hicimos ante estas grandes dudas que estaban surgiendo sobre la vuelta a la educación física presencial. Así que hasta acá vamos a llegar con este episodio. Los invitamos a que se suscriban en Spotify, se suscriban y nos reseñen en Apple Podcast, se suscriban en Google Podcast o donde encuentren y escuchen sus podcasts favoritos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.